Dios les bendiga, hermanos. Soy Rosy Serrano para servirles y voy a decir lo que dijo nuestro hermano. Soy la hija preferida de Dios. Pero hay muchas hijas preferidas, no nada más yo. Bueno, para compartir también y para no callarme, quiero decir la palabra Isaías 61:10. Mi alma se gozará en Jehová, porque me vistió con ropas de salvación y me rodeó con el manto de justicia, y como a novia adornada con sus joyas. Esta es la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, les voy a compartir la palabra del Señor, y es la palabra la que hace el efecto a las almas, ¿verdad? Entonces, el título que le voy a dar se llama ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a Juan, al Evangelio de Juan 6, del 1 al 15. Me dicen amén cuando ya lo tenga. El título es Alimentación de los 5,000. ¿Ya estamos ahí? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, aquí nos cuenta de la alimentación de los 5,000 personas que siguieron a Jesús y les dieron de comer. Se saciaron, vieron las señales y ellos reconocieron que verdaderamente este era el profeta, porque la señal de Jesús, vieron la señal de Jesús y dijeron que era el verdadero profeta que había de venir al mundo. Pero en el versículo 22, la gente vuelve a buscar, esta misma gente que fue alimentada, vuelve a buscar a Jesús. El día siguiente, en el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias junto al lugar donde había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. O sea, aquí la gente lo anda buscando. ¿Pero por qué lo anda buscando? Bueno, entonces dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí vemos que mucha gente seguía a Jesús, pero con motivos
de otra índole no lo seguían, porque creyeran en él, que verdaderamente él era el profeta, ¿verdad? Sino que lo buscaban por motivos de conveniencia de comida, ¿verdad? De saciarse de comida. Entonces él les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y bueno, viéndolo, pero si ya les había dado señales y ellos seguían pidiendo señales. Entonces aquí vemos que cuando venimos a veces a Jesús, ¿qué motivos nos traen a Jesús? El que nos dé algo, el de recibir algo de Él. Por supuesto que Él nos ha hecho muchas señales, que sabemos que Él ha venido a eso, ¿verdad? Pero sobre todo, vemos que la gente realmente no le creía lo que Él era. No le creía porque solamente quería ver señales. Y bueno, ¿qué tiene de malo, verdad? Porque Dios es bueno. Y cuántos milagros nos ha hecho, ¿verdad? Porque sabe nuestra condición, sabe que necesitamos, ¿verdad? Pero aquí vemos el interés de la gente. Entonces le seguían preguntando, ¿qué señal haces? Que ya no habían visto varias señales, ya no los había saciado y todavía querían más señales, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Digo, verdaderamente, pues aquí les había hecho muchas señales, les había demostrado que era todopoderoso. Sin embargo, en su corazón todavía no creían que Él había sido enviado por Dios. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿qué buscamos de Jesús? ¿Por qué lo buscamos? ¿Lo buscamos para que nos sacie? ¿Nos buscamos por otros motivos, otros intereses? Realmente aquí tendríamos que contestarnos cada uno, ¿verdad? Y bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Cuando ¿cómo me acerqué al Señor? ¿Verdad? Esta pregunta es personal para mí. ¿Por qué buscas a Jesús? Bueno, yo les quiero contar mi testimonio, ¿verdad? Hace aproximadamente 20 años, yo estaba muy atribulada, estaba muy amargada, bueno, pero yo era muy religiosa. Yo siempre veo con los judíos, cuando hablan los judíos, yo me identifico, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene religión y sin embargo acepta, así sencillamente abre su corazón y acepta a Jesús. Le es más fácil. Pero cuando uno está lleno de religión, está lleno de tradiciones, cierra su corazón, es muy duro, pero para Dios nada es imposible. Entonces yo en aquellos años, yo decía, pues, yo me miraba, bueno, yo como decían los judíos, inclusive me identificaba con ellos, decía, bueno, yo no soy hija de fornicación. ¿Por qué? Porque pues mi madre y mi padre pues se casaron bien, en mi familia nunca hubo pues adulterio. Empezaba yo como a hacerme como farisea, ¿no? Yo me identificaba mucho aquí con los fariseos. Y entonces, pues estoy en una religión que hago lo que dicen en la religión, yo nos confesamos cada viernes primero, hacemos obras de caridad. Empezaba yo mentalmente a hacer una lista, ¿verdad? De todo lo que yo era. Decía, pues verdaderamente no tengo por qué cambiarme. Y oía yo una hermana, ¿verdad? Ella primeramente aceptó a Jesús. Entonces ella me visitaba a mi casa. Entonces decía que la verdad y que la verdad.
me hablaba que ella conocía la verdad. Decía, pues, ¿cuál verdad? Pues si nosotros estamos en la verdad, nuestros padres nos han enseñado una religión y hemos seguido la religión con todos sus sacramentos, ¿verdad? Habidos y por haber. Bueno, los santos óleos nunca fueron necesarios, porque esos son cuando ya uno se está muriendo, ¿verdad? Pero yo tenía todos los sacramentos. Entonces yo me sentía como, pues realmente yo no necesito. Pero dentro de mí, yo sabía que sí. Me quería engañar con eso, ¿verdad? Quería que la religión era la que iba a salvar, ¿verdad? Entonces, cansada de oír a mi hermana que decía que la verdad y que ellos estaban en la verdad, y dije, pues entonces ¿qué estoy yo? Entonces estará en la mentira, porque pues no le entiendo, ¿verdad? Pero una vez ya cansada, abro mi Biblia y hablo. No le puedo decir que hablé con el Espíritu Santo, porque sí no lo conocía como lo conozco ahora, ¿verdad? Entonces, pero solamente le dije a Dios, Señor, yo ya estoy cansada de estar escuchando a mi hermana y me ofende. Creo que me ofende bastante, porque la forma en que ella no lo decía adecuadamente. Le hacía sentir uno como muy pecador, como indigno. Entonces decía yo, ay, no, ya estoy cansada. Pero no voy a leer la Biblia de los hermanos, yo dije, no, porque yo sé que ellos le quitaron los libros, ¿verdad? Así que yo voy a leer mi Biblia con sus libros apócrifos todos. Así que yo voy a leer mi Biblia y Dios me va a contestar. Entonces yo me puse de acuerdo con Dios, ¿verdad? Entonces le dije, Señor, muéstrame tu verdad. Dice mi hermana que la verdad, ya me empezaba a molestar mucho. Dije, dime tu verdad. Yo no recuerdo cómo hizo, pero yo saqué la verdad y encontré Juan 14:3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dije, bueno, y luego ahora ¿qué hago con los santos? Porque pues ya se sabe, ¿verdad? Ahora ¿qué hago con los santos? Cuando yo supe que no había otro camino, otra verdad y otra vida, dije, ay, Dios mío. Entonces me entusiasmaba, yo quiero saber más, yo quiero preguntarle más. Entonces, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Entonces, así, lo que yo le preguntaba, él me contestaba, pero a través de la Biblia. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Entonces, fue vida y tiene poder. A través de la palabra me respondía. Bueno, entonces dije, pero ¿y los sacerdotes ahora? ¿Qué hago con ellos? Porque yo no puedo acercarme a Dios si no es por un sacerdote, ¿verdad? Porque el sacerdote es el que intercede. Entonces, yo no sabía el antiguo pacto, donde es en Levíticos, donde hace lo que hacía un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Yo no sabía, pero que no sé la verdad. Yo me acuerdo que lo que yo le preguntaba, Dios me contestaba. Entonces fui a Hebreos y conocí que el sumo sacerdote era Jesucristo. Siempre la palabra era Jesucristo. Entonces decía, el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Segunda de Timoteo también lo encontré, porque dice, y dice que todo lo que yo le preguntaba, él me respondía. Y dice primera de Timoteo 2:4, dice, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque todo lo que yo le preguntaba, él me lo respondía, ¿verdad? Y luego, pues bueno, iba estudiando, bueno, pero ¿cuál es la religión verdadera? ¿Verdad? Es la preocupación de todos los religiosos, ¿verdad? Entonces encontré en Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, no sirve para nada. Entonces, seguía yo escudriñando la palabra, ¿verdad? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones. Y decía, pero si eso lo hemos hecho, porque a horas de caridad teníamos bastantes, ¿verdad? Entonces decía, bueno, visitar a los huérfanos, mi abuelita los visita. Y en sus tribulaciones también ayudamos a mucha gente, ya la hice, ¿verdad?
Pero donde leí que guardarse sin mancha del mundo, dije, no, ahí ya entonces dije, no. Entonces yo iba escudriñando y le iba pidiendo al Espíritu Santo. Bueno, yo creo que era el Espíritu Santo, la gloria para el Espíritu Santo. Yo le iba pidiendo a Dios, contéstame, Señor. Mi alma estaba llena de amargura con todo eso, ¿verdad? Necesitaba ser sanada, ¿verdad? Porque yo tenía mucha amargura en mi corazón. Entonces, pues lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Que la raíz de amargura. Entonces, pues el Espíritu Santo fue haciendo la obra en mí, hasta que ya me sentí inquieta. Y luego constantemente también escuchaba, aparte de leía la palabra, escuchaba Radio Manantial. Y entonces decía, no, yo no quiero ir con los hermanos porque ya sé lo que van a hacer. Así que yo voy a escuchar en Radio Manantial. No, pues Radio Manantial me mandó a congregarme, ¿verdad? Y como ya mi hermana se congregaba aquí, dije, bueno, pues voy a ir ahí donde va mi hermana, ¿verdad? Pero este es el testimonio que yo les tengo, que a través de la palabra yo supe quién era Jesús. ¿Y qué busqué de Jesús? Busqué su verdad, ¿verdad? De tanta cosa, solamente yo creo que Jesús fue el que me sacó de esa religiosidad y esa amargura que yo tenía en mi corazón. Y a través de su palabra, como dice su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, y le doy gloria al Señor porque sí, a través de su palabra yo encontré la verdad, encontré el camino y encontré la vida a través de Jesús. Y bueno, yo le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Porque a través de estos años que he permanecido, he recibido la palabra, he recibido constantemente, como dice su palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y ha sido verdad para mí. Todavía estoy en proceso y todavía el Señor no acaba conmigo, ¿verdad? Pero lo importante es que estoy aquí, estoy en su camino. Y así como los judíos, ¿verdad? Que pedían constantemente señal, pues yo lo único que quería era restaurar mi alma. Quería ese milagro de sanidad de mi alma. Es importante, ¿verdad? También que yo sé que Jesús hace las cosas completas y libera a cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero yo estaba tan mal que yo pedía que mi alma tuviera paz. Y a través de aceptar a Jesús en no sé qué era un taller que vino David Ormachea al Centro Cultural. Yo acepté a Jesús, abrí mi corazón y acepté, sí, Jesús, yo te acepto. Y quiero que sanes mi alma, ¿verdad? Porque yo estaba muy mal, llena de muchas ideas y muchas raíces de amargura en mi corazón. Y muchas dudas, también todavía tenía dudas, pero conforme yo tenía dudas, le preguntaba al Señor, ya que conocía al Espíritu Santo, Él me mostraba su verdad. Por eso es que la pregunta es, ¿verdad? Sigue siendo, ¿por qué buscas a Jesús? Muchos lo buscan por diferentes razones, ¿verdad? Pero la verdad es que lo debemos de buscar por lo que Él es, el Hijo de Dios. Y que fuera de eso, como dice la palabra, buscad primeramente su reino y su justicia, y lo demás será añadido, ¿verdad? Y a veces buscamos las añadiduras, los beneficios de Dios sin verdaderamente saciar esa hambre espiritual. Entonces Jesús por eso los invitaba aquí a la gente que les había dado de comer, que buscaran por la comida, que no perece, que la vida que no, por la comida que verdaderamente debemos de buscar, ¿verdad? Pero la gente lo buscaba por los motivos equivocados. Ahora para nosotros, pues debemos de buscarlo, ¿verdad? Para saciar esa hambre espiritual. Y como dice Juan 15, dice, vosotros, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, estoy convencida que separada de Jesús, nada podemos hacer. Y que Él es bueno y que nos hace milagros, señales. ¿Qué sería de nosotros sin un Padre que no tuviera misericordia de nosotros? Pero principalmente el motivo de buscar a Jesús es el creer en Él en todo lo que Él nos dice, no solamente buscarlo por los beneficios que Él nos da, ¿verdad?
Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Y bueno, pues es corto, pero me propuse en mi corazón no decir algo en que yo no estoy caminando, ¿verdad? Y bueno, y les quería compartir que cuando nosotros compartamos la palabra, lo hagamos con gracia, ¿verdad? Porque cuando yo recibí la palabra no me la dieron con gracia, me la dieron con golpes. Entonces yo no lo recibía porque así como me lo decían, pues yo me sentía más mal cuando me decían, no, nosotros estamos en la verdad, nosotros somos los separados, entonces yo me inquietaba y me enojaba, en vez de recibirlo me enojaba, pero dentro de eso el Señor ya tenía propósitos para mí, ¿verdad? Liberarme de esa amargura y de esa religiosidad que yo tenía, ¿verdad? Y admití que las obras no salvan, ¿verdad? Que el único que salva es Jesús, como dice en Efesios 2:8-10, por gracia de Dios sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, dice la palabra, ¿verdad? Entonces comprendí que verdaderamente las obras no salvan, y acepté a Jesús por lo que Él era, ¿verdad? Y porque yo tenía necesidad de esa salvación que nos ofrecía a través de su santa palabra. Entonces, verdaderamente creo que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente creo que es el único camino, verdad y vida, verdaderamente creo que sin Él no sería nada, y que me ha hecho sentir, como la prédica del hermano me sirvió bastante. Me gustó mucho lo que dijo, ¿verdad? De la identidad que nos da Dios Padre a través de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo tenemos el acceso para llegar al Padre. Y esa dignidad que da, exalta pero no enaltece. Entonces, le doy gracias a Dios porque en esa condición en que yo estaba, no sé qué hubiera sido de mí, como dice la alabanza, ¿verdad? Pero le doy gloria y honra porque Él me enseñó que Él es el único al que se debe ir, y que es la imagen del Dios invisible, y que por medio de Él obtengo las promesas que Él dice en su santa palabra, y le doy gloria y honra a Él, y estoy agradecida, y ese agradecimiento, como dice la alabanza, por ese agradecimiento le sirvo humildemente. Bueno, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me permitió compartir. Realmente me considero una persona sencilla, pero firme en mis convicciones. Le doy gracias a Dios que me permitió compartir. No me atrevo a decir predicar, sino compartir lo que Dios ha hecho conmigo. Y seguramente lo que Dios también ha hecho en cada uno de ustedes, porque como decía el pastor Quintero, todos tenemos una historia que contar. Pero aquí la estrella es Jesús, el que se lleva la gloria y la honra es Jesús. Bueno, vamos a orar.